Queridos amigos, les doy la bienvenida a nuestro seminario web. Mi nombre es Alexei Ogniev, director ejecutivo del ecosistema DU. Hoy tenemos un seminario web especial. De hecho, pasaron ya muchas cosas en esta semana. Hoy hablaremos sobre nuestro Airone Marketplace y verás unas entrevistas con el director del proyecto Apato. Esta es la parte del marketplace que se ocupa de los bienes raíces tokenizados. En realidad, esa parte del marketplace que inicia su operación comercial técnica en unos días. Hablaremos acerca de esto en una entrevista más extensa, bastante detallada e interesante con Dimitri Golia, director ejecutivo del proyecto Apato. Hablemos de cómo fueron estas ventas cerradas. Al momento de grabar este webinar ya se encuentra todos cerrados. En consecuencia, a todos los que participaron y lograron adquirir para su uso personal, estos primeros cientos de afortunados, por supuesto, los felicito. Estoy orgulloso y feliz de que estén aprovechando las oportunidades que les está brindando el ecosistema y que en principio aparecen en tu vida. Bueno, y en consecuencia hablaremos de planes inmediatos para mayo, finales de abril. Tenemos muchos de estos y como vinimos diciendo desde principios de este año, cada mes tienen lugar muchos eventos diferentes en el proyecto y el número de estos eventos no hace más que aumentar. La venta de acciones se completará en apenas 2 meses. Estamos entrando en la siguiente etapa de nuestro desarrollo, más seria, más clásica, más correcta. En consecuencia, todos aquellos que aún no han comprado o están pensando en aumentar su plan de cuotas, recibir la máxima cantidad de algunos bonos, obsequios y todo lo demás, es hora de hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en esta semana? ¿Qué es lo que más queremos destacar? Lo primero es que con gran emoción fue realizado la venta de los proyectos de Erwa, el banco y el marketplace. Esperábamos, por supuesto, que fuera un cierre bastante rápido porque la asignación era pequeña, pero no imaginábamos que sería tanto. La asignación al banco fue la primera en cerrarse, literalmente en 2 días, incluso un poco menos, un día y unas pocas horas más. Y en consecuencia el marketplace tardó un poco más en cerrar, pero fue antes de lo previsto, y eso es genial. Y ahora justo en el momento de grabar esta entrevista verás una conversación detallada con Dimitri. Creo que esto también permitirá una comprensión más profunda del proyecto inmobiliario tokenizado. Esto es parte del proyecto Airone Marketplace. Podrás estar imbuido de la misma manera que nosotros. De hecho, estamos imbuidos en esto, estando directamente dentro de los procesos. Entonces, las ventas se han completado. Como prometimos, hemos dado la oportunidad a todos aquellos que estén interesados en convertirse directamente en copropietarios de los proyectos de Airone. Y podemos considerar que toda esta ronda de pre-seed está completamente cerrada. Hubo varias etapas de financiación, una venta cerrada y de hecho todos los que quisieron participaron y llenaron sus carteras en las condiciones más favorables en la ronda previa. Bueno, nosotros como equipo recibimos la financiación necesaria en primer lugar para realizar actividades del ecosistema, en segundo lugar para transacciones de fondos de riesgo y en tercer lugar para financiar los proyectos de Airone. Y como ya hemos dicho con bastante orgullo, estamos listos para lanzar o ya hemos lanzado el MVP de estos proyectos. Tenemos depósitos dentro del banco y de hecho en mayo contratarás una interesante promoción relacionada con este producto. Es decir, daremos la oportunidad a todos aquellos que quieran promocionar esta solución técnica o convertirse en cliente. Habrán condiciones especiales por un periodo de tiempo determinado y a principios de mayo publicaremos estas condiciones. Esta es la primera noticia interesante. El número de usuarios de nuestra billetera criptográfica está creciendo y ya ha superado a las 4.000 personas. Esta es la tercera o cuarta venta que se realiza en la plataforma de lanzamiento. Probablemente ya ni siquiera tenga tiempo para seguirlo. Y lo que más me agrada es que llevo a cabo en un público externo. Se trata de muchas campañas publicitarias, artículos en diversas publicaciones. Todo esto trae a los usuarios a la plataforma de lanzamiento.
quienes pronto conocerán los proyectos del ecosistema. Bueno, y tal vez si tienen tiempo, puedan convertirse en coinversores del ecosistema DU. Cada proyecto dentro del ecosistema encuentra su público objetivo, su cliente, obtiene ganancias, ayuda a otros proyectos del ecosistema y los fortalece. Bueno, en consecuencia, este es el enfoque, se llama ecosistema. Esto es hacia lo que hemos estado avanzando probablemente durante varios años, partiendo de la idea en el 2019 y finalizando con su implementación técnica en el 2024. Estamos muy orgullosos de esto y continuamos haciéndolo con gran placer. Es decir, cada proyecto dentro de nuestro ecosistema es parte integral del mismo. Si logra pasar de una idea a un proyecto comercial, entonces comienza a adquirir sus propios servicios y su propia audiencia. Y esto poliniza, tiene a otros proyectos fortaleciendo cada uno de nuestros proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? El número de usuarios de la billetera está creciendo. Recientemente publicamos sobre los tokens del proyecto EIWA que fueron recibidos por nuestra audiencia a través de snapshots, es decir, como regalo, como bonificación por realizar diversas acciones. Puedes recibirlo en tus billeteras Webwise Pad, Webwise Wallet, y en consecuencia en mayo comenzaremos a recopilar estas solicitudes. Por eso te recuerdo una vez más, abre tu billetera. Esto se hace presionando un solo botón. Todo es lo más conveniente posible. Esto se hace en modo bot de Telegram. En el futuro creo que en un mes o un mes y medio o dos veremos el desarrollo de esta billetera. Se convertirá en una especie de aplicación y en consecuencia adquirirá capacidades adicionales. ¿Por qué digo esto? A principios de mayo será posible publicar una dirección de billetera para crear listas y transferir los tokens de proyectos A1 que recibió durante los snapshots. Obviamente, los tokens se transferirán de acuerdo a la tokenomics de este proyecto. Por lo tanto, recomiendo a todos que estudien, miren y vean con qué frecuencia recibirán los tokens después de que se desbloqueen, etc. Aún así, aquellos que participaron en las ventas del proyecto EIWA también pueden y deben preparar direcciones de billetera a principios de mayo para transferirles los tokens que compraron en las ventas. Los tokens difieren en la adquisición de derechos. Todas las condiciones necesarias se publicarán en la página de su cuenta personal. Bueno, hay muchos eventos. Pasemos ahora directamente a la entrevista con Dimitri, director de proyectos de Tokenized Real Estate Marketplace. El proyecto se llama Apato. Dimitri simplemente hablará sobre la etimología de este nombre, por qué se eligió de esta manera y de hecho compartirá su opinión sobre el mercado y contará cuál es el proyecto ahora, el MVP mismo de este proyecto que hemos estado creando a lo largo de los últimos meses. Echemos un vistazo. Dimitri, te doy la bienvenida y te propongo que comencemos nuestra reunión de hoy. Sí, hola a todos. Genial, sí, comencemos contigo contándonos un poco sobre ti, tus antecedentes, cómo llegaste al mercado ERBA, en el mercado inmobiliario tokenizado. Bueno, en realidad, ¿cómo lideraste el proyecto de tokenización inmobiliaria de Apato? Para empezar, trabajé en finanzas durante más de 5 años. Luego tuvimos nuestros propios negocios fuera en línea. Desde el 2017 trabajo en el campo de la tecnología de blockchain. Desarrollé varios proyectos, realicé ICO, recaudando más de $10 millones y también proyectos en el campo de blockchain. Y ahora vi una tendencia hacia la tokenización y en consecuencia me interesé mucho en la tokenización inmobiliaria, porque la clase de activos inmobiliarios es la más grande del mundo. En consecuencia me interesé en cómo utilizar la tokenización para tokenizar bienes raíces. Esto es tecnología. Excelente. Has estado mucho tiempo en el mercado desde el 2017 y definitivamente se te puede contar como un experto.
Vayamos de lo general a lo específico, es decir, existe un mercado de activos tokenizados, lo que antes llamábamos Real World Asset. Tu opinión como persona que está en este mercado no se trata solo de bienes raíces, echamos un vistazo más amplio a este mercado. ¿Qué opinas sobre la tokenización de cualquier activo en general? ¿A dónde irá esto cuando se implemente? ¿Cómo se aplicará esto? Nos interesaría escuchar tu opinión experta. La tokenización de activos se hizo posible de manera masiva con la llegada de las tecnologías blockchain, es decir, las primeras transacciones de tokenización inmobiliaria se produjeron en el 2017. Era un edificio de 30 millones de dólares en Manhattan. Pero no solo se pueden tokenizar los bienes inmuebles, sino en principio cualquier activo. Estos podrían ser activos tangibles como nuevamente bienes raíces, oro, diamantes, etc. Y activos intangibles, es decir, se trata de diversos valores, divisas, todos los relacionados con el mercado financiero. Este mercado realmente se está desarrollando. Es decir, si inicialmente la tecnología aún no tenía ninguna justificación legal, ahora se está adoptando cada vez más leyes, incluso en los Estados Unidos y en la Unión Europea, que permiten tokenizar varias clases de activos y así crear beneficios adicionales para tanto los inversores como para los propietarios. Bueno, es decir, si enfatizamos de esta manera, entonces, como toda tecnología, es algo que simplifica la vida de una persona al momento de interactuar con cualquier tipo de activo, ¿cierto? ¿Puedes decir eso? Sí, seguro. Y ambos lados ganan. Es decir, una parte puede vender rápidamente, por ejemplo, su activo, y la otra parte puede reducir significativamente los costos de adquirir este activo y diversificar su cartera al poseer parte del activo, es decir, sin comprarlo en su totalidad. Excelente. Bueno, si se trata del Real World Assets en general, creo que esto está claro. Vayamos ahora directamente al sector inmobiliario, es decir, bienes inmuebles tokenizados. Creo que todos nuestros espectadores, en principio, todos los que probablemente estén en el mundo, de una u otra forma en sus vidas, compraron o vivieron en ese mismo inmueble. Este proceso es comprensible para todos los humanos, es decir, todos sabemos cómo comprar un piso, cómo venderlo, cuánto tiempo lleva, etc. A qué dificultades nos encontramos a la hora de solucionar algunos problemas inmobiliarios, porque usted y el proyecto Apato, en primer lugar, eligieron la dirección de bienes raíces tokenizados y, de hecho, qué problemas resuelven en este punto. La dirección de la tokenización inmobiliaria no fue elegida por casualidad, ya que querían centrarse específicamente en los activos tangibles, es decir, activos intangibles, valores, etc. Todavía hay jugadores muy grandes allí, varios fondos que están interesados y ya han comenzado a tokenizar activamente estos activos para sus propios fines. Es decir, de hecho, el mercado ya está, se podría decir, poblado por actores serios y fuertes. Al mismo tiempo, en el mercado inmobiliario en sí no está tokenizado. Esto es uno de los mercados más grandes del mundo en general y en consecuencia, como ya podemos observar la tendencia hacia la tokenización tanto en el mercado de activos tangibles como intangibles, se seleccionó especialmente un gran mercado en el que hay muchos problemas que se pueden resolver con la ayuda de la tecnología blockchain y con la ayuda de tokenización directa de activos. ¿Y existe alguna aplicación práctica para tokenizar activos inmobiliarios? ¿Qué aporta esto realmente al consumidor final? Una persona quiere comprar, por ejemplo, un apartamento, esto le facilitará la vida, o necesita comprender algunas complejidades de la cadena de blockchain y ser un experto, por ejemplo, o puede hacer cualquier cosa con solo presionar un botón. Es decir, en un lenguaje así, ¿cómo se puede hablar de esto? El mayor beneficio para un comprador o inversor inmobiliario es que hemos reducido en gran medida la barrera de entrada. Es decir, en todo el mundo, en Apato, se puede comprar una acción inmobiliaria a partir de $50. Es decir, no es necesario poseer un capital de entre $100,000 o $200,000 necesario para comprar una propiedad completa. O puede comprar una
participación en una propiedad inmobiliaria y al mismo tiempo poseer esa parte de la propiedad y al mismo tiempo obtener la misma rentabilidad que reciben los magnates que compran propiedades por millones de dólares. Dado que avanzamos tan gradualmente en nuestra conversación, ¿verdad? Y la palabra misma pato en sí misma sonaba. Hablemos de qué es zapato. Quizá podamos empezar con qué significa esto, por qué se eligió este nombre y hasta donde yo sé lo sugeriste tú aquí y probablemente ahora mismo en el momento de grabar esta entrevista. Este servicio pretende ser una web o una aplicación, es decir, he aquí una especie de imagen general y comprensible de qué podemos ofrecer en este momento. ¿Qué es Apato? Apato es un producto que permite a las personas invertir en bienes inmuebles rentables a partir de $50 y convertirse en copropietarios del mismo, recibir ingresos pasivos por el alquiler de este inmueble y tener la oportunidad de venderlo en cualquier momento en el mercado secundario. Es decir, de hecho, estamos resolviendo varios problemas del mercado inmobiliario. El primero de ellos es, por así decirlo, un nivel de entrada alto. Estamos democratizando la entrada haciéndola desde $50. En segundo lugar, eliminamos varios costos de compra de bienes inmuebles, es decir, reducimos los costos de compra. Y en tercer lugar, básicamente hacemos que los bienes raíces sean líquidos, es decir, se puedan vender muy rápidamente. Y esta manera también aliviamos a la persona de un gran dolor de cabeza. Aquí, ¿por qué Apato? Apato se traduce del japonés en un edificio de apartamentos. Y de hecho, nuestro servicio está dedicado a adquirir inmuebles rentables, es decir, que generen ingresos por alquiler. Y por eso se eligió este nombre. Además, en muchos idiomas del mundo, Apato o apart, es decir, apartamentos, son palabras consonantes que la gente está acostumbrada a escuchar. Y nos pareció que esta palabra en particular sería fácil de recordar y estaría asociada específicamente con el sector inmobiliario. Bueno, aquí también estoy de acuerdo, esto es cierto. Cuando lo escuché por primera vez tuve exactamente estas asociaciones. Ahora lo has conformado. Dime, por favor, ¿quién es el cliente en este momento? Es decir, ¿cuál es el público objetivo? Según tengo entendido, estos son los que están pensando en invertir en bienes raíces y, por ejemplo, no tienen el monto total, porque la barrera de entrada es realmente alta. ¿Este es el único grupo objetivo o hay alguien más a quienes se dirige exactamente a Pato en su público objetivo? Ahora mismo lo has dicho correctamente, que existen estos inversores directos que quieren diversificar su cartera, es decir, con bajos ingresos de invertir en bienes raíces. Se puede obtener un rendimiento de 2 dígitos y elegimos propiedades con un rendimiento de alquiler de 2 dígitos. Pero también tenemos la llamada categoría B2B. Se trata de clientes que representan, por ejemplo, a asesores financieros o expertos del mercado inmobiliario. Es decir, tienen sus propios clientes, sus propios inversores, a quienes les gustaría invertir o diversificar su cartera de inversiones. Siempre están buscando nuevos instrumentos de inversión para ofrecer a sus clientes y creemos que tenemos una gran herramienta para reducir los riesgos de una cartera, diversificar y hacerla crecer a través de los ingresos pasivos constantes que generan los inmuebles a partir de los alquileres. Y al mismo tiempo, también aumenta el valor de la participación en este inmueble. Es decir, el valor total de la cartera también aumenta. ¿Qué papel juega la tecnología de blockchain en todo esto? Es decir, creo que a nuestros espectadores definitivamente les interesará conocer el componente tecnológico, lo que se esconde debajo del capó. Quizá desde el sitio web de servicio, es decir, si comenzamos nuestras conversaciones sobre blockchain, ERWA con todo tipo de términos, ahora hemos llegado a procesos más simples. ¿Qué hay debajo del capó? Es decir, ¿qué papel juega el blockchain? ¿Qué papel juega la tecnología? ¿Qué te permite hacer? ¿Qué te simplifican? Podría ser interesante saberlo. Y tal vez algunos detalles, es decir, cómo va la cadena desde que
quise comprar hasta que se completó la transacción. ¿Puedes describirlo si es posible? Además, antes de querer comprar, todavía tenemos que completar una serie de acciones. Ahora te diré cómo sucede todo esto. Inicialmente seleccionamos una propiedad, es decir, una serie de criterios por los cuales elegimos. Elegimos un mercado de crecimiento, una zona en la que de ocupación y rentabilidad de esta propiedad son buenas. Acordamos con el propietario que compraremos esta propiedad, luego de lo cual registramos una entidad legal en los Estados Unidos. Está registrado en el formulario DAO en el estado de Wyoming. ¿Por qué allí? Porque la legislación de este estado permite que las personas jurídicas se registren en un formulario DAO. ¿Qué significa DAO? DAO es una organización autónoma centralizada, es decir, justo en este momento aparece el blockchain. Es decir, registramos un contrato inteligente específico en el que ya se ha introducido el coste del inmueble. ¿Y qué es en esencia el proceso de tokenización? Dividimos, es decir, emitimos la cantidad de tokens con un valor nominal de $50 que en total dan el valor total de la propiedad. Esto significa que este número de contrato inteligente se registra al registrar una entidad legal. Y en el momento en el que desea comprar una participación en este objeto, es decir, ya existe una entidad legal. Este DAO ya ha sido registrado. Y cuando compras este token en el sitio, 1, 2 o 10, no importa, estás comprando una acción de una entidad legal registrada en los Estados Unidos de América. Cuando hayamos cobrado el importe total, esta persona jurídica en los Estados Unidos de América ya adquiere un inmueble y todos los documentos están redactados para ello. Y puede ver, habrá un extracto de que esta entidad jurídica, en particular en la que usted es inversionista, cofundador, cómplice de esta entidad jurídica, que esta entidad jurídica en particular es propietaria de esta propiedad. La tecnología blockchain no solo hace posible esto, es decir, el esquema cuando se crea una determinada entidad legal y un círculo de inversionistas ingresa a ella y adquiere bienes raíces inmuebles. Existe desde hace mucho tiempo. Blockchain hace que este procedimiento sea transparente y posible para todos los inversores minoristas, es decir, inversores que no disponen de grandes sumas. La DAO participan absolutamente en todas las transacciones. Registros a quienes se transfieren los tokens, es decir, quién es el propietario de esta entidad legal. Todo esto es transparente, todo esto se puede ver. En general, todo esto es muy transparente. Es decir, aquí no se pueden hacer trampa. Y cada paso, cada transferencia de fondos es visible y gracias a esto se logra la máxima confiabilidad de dichas inversiones. Fiabilidad y, según tengo entendido, también simplicidad. Una persona solo necesita ir al sitio web, en realidad a Pato, y ver la sección de inmuebles en una sola ventana, seleccionar y presionar un botón. Y de hecho esto es algo que además creo que es importante que nuestros espectadores sepan y comprendan que todas las tecnologías están diseñadas para simplificar la vida, hacerla mejor, más simple, más transparente, honesta y confiable. Y esto es bastante genial. Aquí hay otra pregunta. Tokenización de bienes raíces. Toda esta es una industria tan nueva que recién está comenzando a surgir. Básicamente, estás a la vanguardia de esta industria. Tú creas este mercado. Siempre hay algunos problemas. Como cuando aparecieron los coches, hubo quienes estaban en contra de ellos, pero luego entraron en nuestras vidas. Cuando aparecieron la bombilla incandescente, se necesitaron varios años, bastantes decenas de años para implementarla, no recuerdo, fueron muchos. Edison hizo esto, aviones y demás, y ahora bien, esto es un inmueble tokenizado.
¿Qué problemas se enfrenta Pato cuando ingresa al mercado inmobiliario y se comunica con los corredores? Es decir, probablemente se trate de algún tipo de malentendido de los detalles. ¿Para qué? ¿Por qué? Es decir, se espera cierta reestructuración de los procesos. La gente no siempre quiere hacer este ejercicio. Como alguien que está a la vanguardia de la creación de un mercado inmobiliario tokenizado, ¿a qué desafíos se enfrenta actualmente? ¿Y cómo puede ser que estén resolviendo esto o no se resuelvan o que aún estamos preparados para resolverlos? Ya sabes, los problemas probablemente no residían en la interacción de los socios, porque para los promotores, de hecho, actuamos como persona jurídica, como compradores de esta propiedad. Es decir, ni siquiera necesita profundizar en el proceso de que esta entidad jurídica es copropietaria de 200, por ejemplo, participantes. Es decir, no le importa recibir dinero en un solo pago de una persona jurídica y todas estas sutilezas no son particularmente interesantes. Para él es importante que cerremos la instalación lo suficientemente rápido y transferimos el dinero. Lo que ocurre con los usuarios, es decir, no absolutamente necesario comprender la tecnología blockchain, cómo funciona DAO, etc. De hecho, los tokens se compran en el sitio y luego puede ver los documentos y realizar un seguimiento de todas las transacciones. Es decir, tenemos instrucciones para esto y así los principales problemas, por así decirlo, residen en el ámbito de legislación. ¿Por qué un esquema tan confuso? ¿Qué hay exactamente en el estado de Wyoming? Debido a que existen en principio las leyes sobre tokenización, existe una ley sobre DAO. Y la mayoría de los países elaboran su propia legislación. Y en algunos lugares ya prohíben por completo, en principio en otros la permiten. Por eso es difícil ir allí y no existe un campo legal unificado donde definitivamente pueda, es decir, con el mismo esquema, venir a cualquier país y comprar bienes inmuebles allí. De hecho, ahora trabajaremos y estamos trabajando en el mercado indonesio. Pero, por ejemplo, para un país, si queremos comprar bienes raíces en algún lugar de la Unión Europea, entonces necesitaremos desarrollar una estructura legal completamente diferente para poder llevar a cabo tales transacciones. Y esto es, por así decirlo, el principal problema en este momento. Además, nuevamente, el problema desde el campo legal es directamente desde qué países podemos trabajar con clientes. Es decir, por ejemplo, ahora no podemos y no queremos trabajar con residentes de Estados Unidos. Esta es la decisión que tomamos. Hay varias razones para ello. También se trata de una restricción puramente legal, es decir, en cuanto se aprueben más leyes, en cuanto hayan más prácticas, sin duda, más y más jugadores entrarán en este mercado y crecerá. Excelente. Todos vemos lo que está sucediendo allí con el jefe de Binance y con otros grandes birros. Por lo tanto, creo que todos entienden todas las conversaciones y las preguntas sobre por qué este proyecto no funciona con ciudadanos estadounidenses en la etapa inicial. Grabamos esta entrevista en vísperas del lanzamiento de Apato, las primeras ventas. Hable sobre cómo sucederá y cuándo sucederá. Bueno, en realidad cuando los primeros usuarios podrán comprar su primer token y tal vez el primer objeto completo. Bueno, de hecho comparte esta información que aún no podemos expresar en ninguna parte. Actualmente estamos realizando pruebas técnicas cerradas del sitio web y la plataforma y el inicio oficial será el 6 de mayo. ¿Por qué exactamente el 6 de mayo? Porque decidimos realizar un evento para profesionales del mercado inmobiliario que se celebrará en Indonesia, en Bali, el 6 de mayo. Esta será una capacitación en ventas, habrá una inversión en el mercado y por qué los bienes raíces tokenizados son el futuro. ¿Por qué es más fácil y mejor venderlos que objetos enteros? Allí lanzaremos las ventas de las primeras propiedades ubicadas en Bali y en este momento esperamos alrededor de 100 agentes inmobiliarios, propietarios de agencias inmobiliarias, para transmitirles primero a ellos como nuestros socios los beneficios de nuestro producto y en general, en principio,
esta oportunidad de inversión. Dijiste que habrá un comienzo en este evento. ¿Estará disponible para todos? En realidad, ¿cómo podrán participar en este comienzo los espectadores de esta entrevista o la gente corriente? ¿Qué deben hacer para ello? Actualmente puedes seguir nuestras redes sociales, es decir, ahora publicaremos allí toda la información sobre el inicio de las rebajas y para ser el primero en saber qué objetivos aparecerán, cómo se pueden comprar, es decir, prepararse, mirar los objetos, familiarizarse con el sitio. Será posible a través de las redes sociales, descubra un poco más sobre nosotros y de hecho tome una decisión sobre en qué proyecto invertir, en qué instalación. Bueno, en realidad solo quedan unos días para este evento y yo me uno a este deseo. Si te suscribes a algo, si realizas esta acción, siempre recibirás información primero y tendrás la posición más ventajosa. Naturalmente, si tú también vienes a este evento, quizás seas un agente inmobiliario profesional que creo que será aún más interesante y aún más rentable para ti. Agradezco a Dimitri por esta entrevista, en realidad fue muy claro, útil y bastante detallado y de hecho les doy las gracias. Sí, muchas gracias, a mí también me fue muy interesante. Agradecemos a Dimitri por esta entrevista tan detallada y de hecho fue muy detallada, tecnológica y de hecho tuvimos una animada conversación y hablamos sobre los problemas y cómo de hecho el proyecto los afronta, porque cada nueva tecnología, cada nuevo invento, cada proyecto siempre tiene algún tipo de periodo de implementación. Y esas mismas bombillas incandescentes, sin las cuales ahora nos resultaría difícil imaginar la vida, también siguieron su camino. Y siempre es agradable, interesante y muy útil comunicarse con personas que introducen nuevas tecnologías en la vida. Y por lo tanto, queridos amigos, reconsidérenlo. Y lo que Dimitri nos pidió que hiciéramos fue de hecho suscribirnos a las redes sociales del Proyecto Apato, dar reacciones siempre es importante, siempre ayuda, especialmente a nivel internacional. Así que todos suscríbanse a Twitter, Instagram y síganos en primer lugar. La información, porque es útil para todos aquellos que quieran participar, para recibir algún beneficio real de las acciones relacionadas con el desarrollo de los bienes inmuebles tokenizados, etc. Allí se publicará todo. En consecuencia, si hablamos de la posición de inversor del ecosistema DigiU, copropietarios de los proyectos del ecosistema DigiU, esta es la posición correcta activa que siempre les pedimos. Apoya a proyectos a todos los niveles y donde puedas. Suscríbete a las redes sociales, denle un me gusta, reaccionen, vuelvan a publicar, compartan. Todas estas son cosas que requieren una cantidad mínima de tiempo de su parte, pero que brinda una gran cantidad de beneficios al proyecto. Por eso, toda la información detallada sobre el proyecto, sobre su inicio, sobre las lucrativas ofertas que habrá para los primeros participantes, estarán en las redes sociales de Apato. De hecho, Dimitri habló sobre el evento que tendrá lugar en Indonesia el 6 de mayo. Al parecer, además en este evento habrá un foro de inversión para el ecosistema DigiU. También tendrá lugar en las mismas fechas y en consecuencia ya nos estamos preparando para esto y obviamente como en diciembre del año pasado, una vez finalizado este foro realizaremos una transmisión en vivo con las últimas novedades, con interesantes estrenos de proyectos y en consecuencia algunas de las declaraciones que ahora estamos preparando. Por lo tanto, les informo que los días 8 y 10 tendremos un webinar general donde hablaremos, compartiremos los resultados del foro de inversión, los resultados de cómo fue el lanzamiento del mercado y los planes para mayo y junio. Y les recuerdo que los últimos 2 meses, antes de que se complete la venta de acciones, habrá incluso más eventos
de los que usted puede imaginar. Por lo tanto, anunciaré de inmediato el próximo seminario web y de hecho, asegúrese de estar presente y a mí como jefe del ecosistema me gustaría decir que DGU como persona que se reúne con usted en seminarios web verá a la máxima cantidad de posibles espectadores y participantes en el seminario web. Por eso te estaremos esperando mucho. La noticia será muy poderosa y muy interesante. En realidad, como nos gusta decir, este es el lema de nuestra empresa: hacer más y decir menos. Y con esto cerramos este tema. Mi principal petición es que vengas y traigas la mayor cantidad de socios posibles. En realidad, cuéntenos sobre este evento que en primer lugar tendrá lugar en Indonesia. Y si estás allí, te invito a este evento y al webinar donde compartiremos las últimas novedades y planes geniales para mayo y junio. Lo que me gustaría también recordarles es el aumento del valor de los títulos. Regularmente tenemos aumentos todos los meses y el 1 de mayo serán aún más significativas. Si antes aumentábamos gradualmente, entonces con el lanzamiento de nuevos proyectos, el lanzamiento del proyecto MVP, la finalización de algunos ciclos de desarrollo, ciclos de financiación, el resultado es obviamente visible. Y el costo de vender acciones siempre está creciendo. Por lo tanto, si estaba pensando en un nuevo paquete o quería esperar algo, este es de hecho probablemente el momento más correcto y conveniente para ingresar al ecosistema DGU y convertirse en inversionista y copropietario de todos los productos del ecosistema. Recibiremos muchas bonificaciones además de los dividendos que ya hemos pagado 5 veces. Entonces, de hecho, el aumento de los precios a partir del 1 de mayo, el lanzamiento del marketplace y el foro de inversión con buenas noticias que les espera a principios de mayo. Estos son los puntos principales que quería compartir hoy. Gracias por esta reunión. Mis mejores deseos. Cuídense.